¿Te ha pasado que estás de mal humor y sin darte cuenta tu pareja también comienza a sentirse mal? O viceversa, que uno llega feliz y de pronto el otro lo apaga con su energía. Ajá, es verdad. Hoy queremos hablar de algo que vivimos todos en pareja y quizás a diario: el contagio emocional. Un tema muy importante, cómo lo que uno siente, el otro también lo absorbe. Así es. Y cómo podemos nosotros aprender a regularlo juntos, porque así puede cambiar toda la relación. El contagio emocional es un proceso inconsciente, es decir, no lo hacemos a propósito, a veces no sabemos qué está pasando. Sí, pero es necesario reconocerlo. Es como cuando un bebé llora y otro bebé también empieza a llorar. Sí. ¿Te ha pasado con tus hijos, con los nietos? En la pareja pasa igual. Nuestras emociones se transmiten por la voz, el gesto, el cuerpo. Incluso si no nos decimos nada, ya está ocurriendo ese contagio. Y si no somos conscientes de eso, terminamos atrapados en un ciclo de estrés, enojo o tristeza compartida, sin entender por qué. Vamos a ponerles un ejemplo. Uno de los dos llega del trabajo cansado, estresado, y el otro solo quería compartir algo bonito. Y en lugar de alegría, se genera tensión en el ambiente, se puede sentir esa tensión, el ánimo cambia, se apaga entonces la conexión, se pierde la señal. O cuando uno está preocupado, también puede ocurrir, y el otro empieza a sentirse como ansioso al ver la actitud que uno está demostrando. Bueno, eso no es casualidad, es biología emocional y también tiene solución. Lo que nos queremos aquí analizar y poderles transmitir a ustedes son las herramientas que usamos nosotros y que pueden ayudarte, porque es eficacia, psicología, terapia comprobada. Lo primero que hay que hacer: respirar juntos, respiración. Cuando sientan esto que hemos descrito anteriormente, lo primero, respira. Literalmente, una pausa consciente, respirar profundo y conectar sin palabras. Qué bueno. Eso es importante, primer paso. Segundo, reconozcan la emoción sin culparse. Necesitamos reconocerla. En lugar de decirnos ya vas a empezar o tú siempre estás así, ¿qué te pasa ahora? Más bien podemos decir: te siento tenso, ¿quieres hablar en este momento? Sí, es una buena técnica. sí, quiero hablar, sí, eso lo cambia todo. Qué bueno. Eso lo cambia todo, hay verdadera conexión, se logra la conexión emocional. Y tercero, hagan un corte energético si es necesario. Sí, aquí es importante, por ejemplo, salir a caminar. Toma 10 minutos para ti. Eso no es huir, es más bien recargar la energía, ¿verdad? Para volver a estar presentes. Es más, puedes comunicarlo a tu pareja antes de hacerlo. Aquí va la cuarta herramienta: agradezcan lo bueno todos los días. Eso para Alejandro y para mí ha sido clave en el día a día. Es un éxito si lo hacemos cada noche. De manera consciente podemos detenernos y preguntarnos: ¿qué fue lo más bonito del día hoy? Detente en la noche o deténganse, porque estamos hablando de un tema de pareja, y juntos hagan un resumen. Eso es importantísimo hacerlo al final del día. Y una quinta recomendación importante, y espero que si quieres repasar estos puntos, bueno, regresa al video, páusalo en cada punto, toma nota y de esa manera vas a poder aplicarlo al final del día.
el quinto paso, trabajen en ustedes mismos. Qué bonito. Regularmente las personas preguntan, pero si yo lo hago y mi pareja no, esta clave es para ustedes. Si yo me regulo, ayudo a mi pareja a regularse. Si yo me regulo, te regulo, ¿verdad? Sí. Si yo sano, yo te inspiro. O viceversa. Si Alejandro sana, me inspirará a mí. ¿Qué cambia cuando hay esa regulación emocional? Bueno, una buena pregunta. La relación se vuelve un lugar seguro, porque es un trabajo de equipo, donde puedes ser tú mismo, donde tú puedes expresarte y actuar con libertad emocional. Aquí es donde yo digo, qué maravilla. Es importantísimo que lo hagamos. Donde no tienes que defenderte, donde tu emoción no destruye al otro, sino como bien lo dijiste, actuamos en libertad. Es ahí donde aparece la intimidad verdadera, el equipo, la paz, la armonía. Porque no se trata de no sentir, sino de aprender a sostener lo que sentimos juntos. ¿Y te ha pasado esto con tu pareja? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios, envíanos por favor tu comentario si has vivido, has experimentado esto y cómo lo han vivido. Cuando no tenemos las herramientas, no es tan fácil. Y si estás pasando por un momento difícil con tu pareja, no estás solo, no estás sola. Estamos aquí para compartir, crecer y sanar contigo. Dale like si te gustó esta información, suscríbete y compártelo con alguien que tú consideres que necesita esta información. Recuerda que puedes disfrutar del video completo, puedes regresarlo, repasar los puntos, tomar nota, enviar tu comentario y vamos a seguir avanzando juntos en este camino de sanación emocional. Nos vemos en el próximo video, querida familia Vimes Life. Chao, chao. Plenitud. Vimes Life. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar.
Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.